inspección, digamos, vamos a ver semiología cardíaca. Dentro de la semiología cardíaca, el examen del área precordial es fundamental. El paciente debe estar en decúbito dorsal, como está el paciente que lo vemos, como está el simulador. Se debe observar primero el área precordial. En la primera maniobra semiológica es la inspección. El observador debe estar ubicado a la derecha del paciente, como estoy ubicado yo. Se debe observar con la vista de manera tangencial en la superficie del tórax, a ver si hay algún latido que pueda observarse, verse. Es decir, la primera maniobra semiológica es la inspección. Después es la palpación del área precordial, que se hace con los 5 dedos colocados sobre la superficie. En el hemitórax izquierdo, en los espacios intercostales, se colocan los dedos, porque a veces los latidos pueden no verse, pero pueden palparse. En otras ocasiones pueden verse y palparse. Y en otras ocasiones pueden no verse ni tampoco palparse. Entonces se coloca de esta manera, con el observador a la derecha del paciente, como estoy colocado yo. Se ubica el manubrio del esternón, se desciende hasta lograr ubicar el ángulo del manubrio con el cuerpo del esternón, que se llama ángulo de Lewis. Ese ángulo, una vez ubicado, yendo hacia la izquierda o hacia la derecha, se va hacia la segunda costilla, e inmediatamente por debajo está ubicado el segundo espacio intercostal. En el segundo espacio intercostal, a la izquierda del esternón, está el foco pulmonar. Segundo espacio intercostal, a la derecha del esternón, está el foco aórtico. Estos dos focos, el foco pulmonar y el foco aórtico, son los focos de la base del corazón. Después están los focos o áreas de ocultación, para mejor, áreas porque es un área donde se ocultan mejor los ruidos que vienen del lado izquierdo, en el segundo espacio intercostal, los que vienen del área pulmonar. A la derecha, el segundo espacio intercostal, los que vienen del área aórtica. Estos son los focos de la base. Después están los focos de la punta del corazón, que son el foco mitral, que está ubicado en el quinto espacio intercostal, por dentro de la línea medio clavicular, es decir, de la línea que pasa por la mitad de la clavícula del paciente. Y el foco tricuspidio, que se encuentra a la izquierda, inmediatamente a la izquierda del apéndice cifoide. Este es el foco tricuspidio. Estos son focos de la punta. Y los focos que están en el segundo o tercer y cuarto espacio intercostal, margen izquierda del esternón, son los focos del mesocardio, es decir, que están en el medio, entre los de la base del corazón y los de la punta del corazón. Entonces, la inspección, la palpación para palpar los latidos, y el otro es la percusión, que cuando en el examen del área precordial, la percusión no tiene mucho valor semiológico porque, digamos, es muy difícil que una patología cardíaca pueda discriminarse o pueda ver si esté anormal o normal con la percusión. Por ejemplo, salvo en patologías como derrames pericárdicos extremos, en donde se lo coloca al paciente en alguna posición especial hacia adelante, inclinado hacia adelante, con el tórax semiflexionado sobre el abdomen, y puede percutirse una matidez. Pero ese método no se utiliza más. Y el otro método en el siguiente paso es la auscultación. Siempre ustedes tienen que estar ubicados, a medida que yo, después de haberle dado esta explicación, van a ir pasando y van a ir ubicando las distintas áreas que nombré, ¿verdad? Primero se ubican entonces en el manubrio esternal, descienden hasta el ángulo de Lewis, segunda costilla, segundo espacio intercostal, margen derecha, foco aórtico, margen izquierda, foco pulmonar, y los focos de la punta. En el medio, tercer y cuarto espacio intercostal, margen izquierda del esternón, los focos del mesocardio. Y siempre la ocultación debe hacerse palpando el pulso carotídeo del paciente. ¿Por qué palpando el pulso carotídeo? Porque de esa manera ustedes pueden ubicarse en el ciclo cardíaco.
Pueden ubicarse en la sístole y en la diástole. Cuando ustedes palpan el pulso carotidio y ocultan a la vez, van a ver que coincide con la onda de pulso la aparición del primer ruido hasta el segundo ruido, es decir, es la sístole. Y después del segundo ruido hasta el primero del ciclo siguiente, ustedes van a ver, van a palpar y van a ocultar que no hay, digamos, está el valle del pulso. ¿Estamos? Bueno. Yo les voy a ir mostrando, entonces ustedes van a ir ocultando y siempre recuerden esto, siempre busquen el pulso carotídeo del paciente, como tiene en este caso el paciente simulado. Acá estoy palpando el pulso carotídeo. Ustedes colocan, pueden empezar por los focos de la base, que son los que dijimos, el foco pulmonar. Se colocan el estetoscopio, van a ir pasando por acá, foco pulmonar y la palpación del pulso carotídeo. Pase por acá. Porque tiene que colocarse a la derecha y colóquese con mi estetoscopio.